Mucho para contarte, sobre todo sobre la nueva Chevrolet, que llega con internet a bordo y un nuevo aspecto, Rorro. La nueva S10, que la S10 luego es para, mira, cualquier tipo de terreno off-road, acá en la ciudad, encima con esta conectividad. No, realmente es fantástica. La Trailblazer también, sí, que está buenísima. Tiene un aspecto increíble, fantástico. Bueno, se lanzaron estos nuevos modelos y queremos contarte todo al respecto. Pero ¿para qué te vamos a contar nosotros si lo tenemos al mismísimo Sergio Karim, gerente general de General Motors en Paraguay, para comentarnos sobre estos nuevos modelos? Sergio, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un placer hablar con Radio Venus. Muy amable por recibirnos hoy. Realmente muy contentos ahí por los nuevos lanzamientos que realizamos la semana pasada de la nueva S10 y la nueva Trailblazer. Estos vehículos que bueno, ya lo conocemos, ya tienen años en el mercado, Sergio, pero ustedes siguen innovando con conectividad, algo que todos necesitamos más que nunca, esto que ahora está presente a full en estos nuevos modelos. Sí, realmente la S10 tiene una historia de 25 años, ¿verdad?, de éxitos aquí en nuestro país, principalmente en el campo. Sí. La S10 siempre se caracterizó por su fuerza, potencia, eficiencia, emisiones, ¿verdad? O sea, es un vehículo que muy querido. Lideramos hoy el mercado de pickups con la S10 en ventas en Paraguay. Y ahora se llega completamente rediseñada, ¿verdad? O sea, con un nuevo diseño. Pero lo mejor, se viene con más seguridad, o sea, las camionetas desde la versión de entrada se vienen con 6 airbags, o sea, General Motors preocupada con la seguridad, o sea, los airbags se incorporan en todos los modelos de la S10. Y principalmente la conectividad, ¿verdad?, que te viene con el sistema OnStar de seguridad y emergencia, y principalmente Wi-Fi a bordo en las versiones LTZ, High Country y en la Trailblazer. O sea, imagínate vos con toda tu familia poder disfrutar ahí de una conectividad interna en el vehículo, ¿verdad? Entonces por ahí entendemos que estos vehículos serán realmente un éxito. Sergio, estamos hablando de una señal muchísimo más estable que la de un smartphone estándar, digamos. ¡Qué loco! ¡Qué tremendo! Exactamente, el módulo del vehículo potencializa 12 veces lo que sería la conectividad del celular, ¿verdad? Entonces de repente estás en el campo, a trabajo o qué sé yo, en una hacienda o algo así, en lugares donde el celular no alcanza tener señal, por ejemplo, la conectividad del vehículo estará siempre eficiente, ¿verdad? Solamente no estará conectado en el caso realmente que no haya cómo, ¿verdad? Pero potencializa 12 veces la señal y poder conectar hasta 7 dispositivos en el Wi-Fi del vehículo. Hablando de dispositivos, Sergio, eso también quería resaltar, que sabemos que al manejar vehículos no hay que usar el celular, pero con la Trailblazer esto no es problema, porque básicamente tenés 2 celulares, porque tu celular, ya sea un celular Android o un celular iOS, lo tenés ahí en pantalla. Exactamente, y con una innovación también, o sea, estos vehículos se llegan a las versiones LTZ, High Country para la S10 y la Trailblazer, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, ¿verdad? O sea, hoy lo que tenemos son estos apps, pero todos conectados por cable. En estos vehículos ya no será necesario usar el cableado, o sea, tenés esta conexión inalámbrica, o sea, realmente la conectividad va en todos los sentidos, ¿verdad? O sea, en la parte de emergencia, en la parte de seguridad y principalmente en la parte de Wi-Fi. Es importante reforzar que General Motors desde el año pasado con el lanzamiento del nuevo Onix, este año con la nueva Tracker, la Silverado y ahora la S10 y Trailblazer, todos ellos con esta tecnología de OnStar y Wi-Fi a bordo. Bueno, ¿y qué tenemos de nuevo también con la Trailblazer, Sergio? Sí, la Trailblazer, por ser una SUV familiar, o sea, creo que hace mucho más sentido todavía la cuestión de la conectividad a bordo, ¿verdad? La gente que tiene hijos, tiene familia, que va a hacer un viaje relativamente largo, aunque sea corto, ¿verdad? O sea, tener la conectividad para los hijos internamente en el vehículo, creo que es un gran diferencial que Chevrolet presenta a través de su Trailblazer en este segmento de SUVs, ¿verdad? Entonces, creo que se queda como una gran opción ahí en el mercado. Bueno, y aparte, Sergio, lo que ya sabemos, unos motores potentísimos que aguantan y bancan todo. Exactamente, esa es la gran fortaleza de la S10 y la Trailblazer. Trabajamos ahí con un motor
Duramax Turbo Diesel de 2.8 cilindradas que te entrega 200 HP de potencia. O sea, el consumidor paraguayo realmente lo ve esto como un diferencial en relación a la competencia, o sea, su potencia, pero lo bueno es que se trata de un vehículo potente pero con eficiencia, o sea, con un bajo consumo y con un bajo nivel de emisiones, que es muy importante hoy en día, ¿verdad? Importantísimo, por supuesto, cuidando al medio ambiente también. ¡Qué gusto! Felicidades, exacto, Sergio, para vos y para toda la gran familia de General Motor en Paraguay. A ver cuándo nos pegamos. Yo no vivo muy lejos de ahí, así que a ver cuando me pego una vuelta, hacemos un test drive. Sí, claro que sí. Están todos invitados ahí para conocer el nuevo vehículo. Importante reforzar que hicimos el lanzamiento la semana pasada en simultáneo con Brasil. Brasil ya dispone de los vehículos, a Paraguay le estarían llegando entre esta semana y la próxima. Buenísimo. Las nuevas unidades llegando, son nuestros invitados ahí para poder conocerla de cerca y principalmente probar. Esperamos y literalmente nos pegamos una vuelta, Fate. Sí, por supuesto, te deseamos todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes por el cariño de siempre. Saludos, buen resto de semana para vos también, Sergio Karen, gerente general de General Motor en Paraguay, comentándonos todas las novedades que tiene Chevrolet, Fate, una marca que ya tiene años y años y años de trayectoria y que es muy querida también por el público paraguayo. Y eso no es de onda nomás, es por la confianza, eficiencia, la claro, eficiencia, porque sirve, porque banca y realmente son unos vehículos fantásticos. Así que pegate vos también una vuelta por el showroom.